descubrimiento de Asimov el extraviado. Según la Enciclopedia de lo Improbable, único libro de textos recomendado por el profesor Mercapide, no hay documentos escritos que prueben la existencia de los galochas, porque son el único caso en la historia de un pueblo que tuvo una lengua pero la olvidó. Solo quedaron palabras sueltas, muy poquitas. Y les pasó de distraídos. Por eso, todo lo que podemos saber sobre ellos es por lo que otros han contado y por la particularísima cerámica que se les atribuye. Así en el caso de los galochas. La historia no solo se confunde con la leyenda, sino con el rumor y la calumnia. Y es un destino extraño, porque si nos dicen la verdad, los que hablan sobre ellos, los galochas no conocían el significado de la mentira. Parece que las cosas sucedieron así. Según se cuenta, alguna vez, al principio de todo, los galochas fueron una pequeña tribu de no más de 1000 individuos, que vivió durante siglos aislada y sin contacto con nadie más allá de su cálido hábitat, en las extensas fuentes de Orinoco. Podemos suponer que por vivir así, en ese entonces creyeron que estaban solos en el mundo, o que el mundo era solo eso que conocían. Un galochita, no de edad sino de tamaño, llamado Simón, fue quien de casualidad descubrió que las cosas no eran así. Los petizos son muy buenos para las casualidades. Así el pequeño Simón, llamado desde entonces el extraviado, fue el primero de su pueblo que, siguiendo a una familia de veloces monos escombreros, salió de la cómoda comunidad y descubrió con susto y maravilla que en el mundo había otra gente y que hablaba de otra manera. Asimov volvió y lo contó emocionado en esa lengua que desconocemos. Explicó eso que había visto, que existían otras tribus que vivían de un modo diferente. Dijo incluso que los galochas eran apenas un pueblo más y por lo que había podido ver no demasiado importante. Todos se sorprendieron mucho. Sin embargo, como los galochas eran y son gente muy respetuosa de la opinión ajena, amables por naturaleza y no tenían motivos para no creer al extraviado, decidieron, ya que no eran únicos en el mundo, ponerse en contacto con los demás pueblos. Para eso, aunque jamás se habían movido de su lugar, los galochas, siempre tan exagerados, decidieron dispersarse por la tierra entera, con la consigna de ir cada uno a un pueblo distinto, aprender su idioma y volver a casa al cabo de 30 años. Y así lo hicieron, yéndose cada uno por su lado. La cuestión es que cuando regresaron, después de tanto tiempo, cada galocha había aprendido una lengua nueva y tenía muchísimo para contar, pero había olvidado su lengua original. Recién entonces se dieron cuenta de que no había encargado a nadie que conservara la lengua galocha, con lo que se reunieron solo para comprobar que, aunque les quedaban algunas palabras sueltas, ya no se podían comunicarse entre sí. Como eran extremadamente razonables, los galochas aceptaron que su lengua ya no existía y volvieron a separarse ahora para siempre. Claro que esta vez, a la hora de partir, algunos lloraron, sobre todo porque ya no sabían decir adiós en idioma galocha. Decidieron por señas despedirse, haciendo gestos con la mano, pero tampoco resultaba fácil, porque para que algunos significaba adiós para siempre, para otros quería decir vuelve pronto, o te espero no tardes, o simplemente chao. Todos los gestos eran parecidos, pero distintos, y se quedaron discutiendo, con gestos, horas, días y semanas, sin poder terminar de despedirse. Es decir, se peleaban como una manera de no separarse del todo. Es una cosa que todos solemos hacer, incluso ellos. Así los galochas estuvieron un montón de tiempo intercambiando señas, hasta encontrar una manera de poner los dedos de la mano derecha, torcer la muñeca y agitar el brazo, de cierto modo, durante tantos segundos, que significaba exactamente: soy galocha como tú, lamento no poder comunicarme de otra manera, es una suerte habernos encontrado, adiós. Todo eso, una especie de saludo de despedida, y ahí sí, se separaron. Según la Enciclopedia de lo Improbable, desde entonces hay dos versiones de cómo sigue su historia. Para algunos, la mayoría, finalmente regresó y aún viven ahí, en su lugar de origen, callados y gesticulantes. Para otros, los galochas ya no habitan en ningún lado en particular, sino que viven dispersos, mezclados pero no perdidos ni confundidos. En el mundo están en todas partes y en ninguna. Pueden ser negros, blancos, rubios, cobrizos, amarillos o verdecito claro, pero son galochas y se reconocen mirándose a los ojos y con su simple saludo de despedida. El profesor Mercapide, al que le encantan las comparaciones, sostiene que hay pueblos duros, pueblos blancos, pueblos líquidos y hasta pueblos gaseosos. Los galochas son el único pueblo soluble.
como el cacao, que se disuelve en la leche. O mejor que son como el agua, que dicen, aunque no la vemos, constituye casi el 70% de nuestro cuerpo. Según esta teoría, en todos los pueblos y países del mundo habría una proporción de galochas. Son una especie de ingrediente. A veces son como la sal, otras veces como el azúcar o la pimienta. Y por lo que sabemos, eso hace mejores a los pueblos porque les da sabor. El complicado reinado de Rimichi, el inofensivo. Los galochas siempre fueron un pueblo exagerado. Cada vez que se les metía una idea en la cabeza, sobre todo si era razonable, pero si no lo era demasiado también, no paraban hasta llevarla a las últimas consecuencias. Es sabido que los galochas tuvieron un gran respeto por la naturaleza y todo tipo de bichos. Son absolutamente incapaces de mostrar agresividad contra cualquier forma de vida. Eso los llevó a situaciones rarísimas. Lo más curioso sucedió durante el gobierno del jefe Rimichi, llamado el Inofensivo. El bueno de Rimichi, que de niño tenía un criadero de caracoles en su cuarto y que llegó a juntar 3.244 piojos vivos antes de que lo echaran definitivamente de la escuela primaria, fue un rey que cuando le tocó gobernar, lo primero que hizo fue prohibir la caza de animales que no sirvieran estrictamente para comer o vestirse. Nada de cazar por cazar. Todos quedaron contentos con la idea. Al tiempo, los galochas gobernados por Rimichi decidieron que podían prescindir de la carne en su alimentación y se hicieron vegetarianos. Poco después también abandonaron el cuero como elemento para fabricar sus vestimentas. Las vacas, ovejas y cerdos, gallinas y patos agradecidos. Nadie les tocaba ni un pelito ni una pluma. Claro que con la misma lógica del respeto por la vida, pronto Rimichi les explicó a todos que en el fondo, más allá del tamaño, era lo mismo un perro que una avispa, y los razonables galochas lo comprendieron. Por eso se prohibió todo tipo de violencia hasta contra las formas de animales o los insectos más pequeños, cucarachas, gusanos, moscas. Así, no pasó mucho tiempo sin que toda clase de insectos proliferara en la región con el respeto de los galochas, que no permitían el cachetazo al mosquito que los picaba y se resignaban cuando el médico les diagnosticaba la lombriz solitaria. Tenían que seguir alimentándola dentro de su intestino toda la vida. La observación de ciertas plantas carnívoras como la temible pirañasca les demostró a Rimichi el Inofensivo y a sus seguidores que las diferencias entre animales y plantas eran muy leves y los fue alejando. También paulatinamente del consumo vegetal. Primero se prohibió el talado de árboles, pero después pasaron a abstenerse de arrancar los frutos o cultivar trigo o maíz para cosechar y moler el grano. La cuestión es que a fines del gobierno de Rimichi, porque tenían reyes pero que no se quedaban para siempre, sino hasta que la gente se cansaba de ellos, o ellos se cansaban de la gente o de sí mismos. Los galochas solo se alimentaban de leche, agua, sal y los frutos que recogían del suelo, caídos de los árboles. Vivían en casas de piedra con techos de hojas secas y se calentaban con la leña encontrada en el bosque. Prácticamente dejaron de andar por la selva para no pisar los pastos, y el temor de aplastar algún insecto los hacía caminar por las piedras con sumo cuidado. El colmo llegó cuando, ante la mirada compasiva pero triste de los flaquísimos galochas, una invasión de hormigas, termitas y marabuntas se comió prácticamente todo, incluso la capa y el traje real de hojas y la coronita de madera de Rimichi, lo que fue considerado un signo de que las cosas debían cambiar. Entonces los galochas cambiaron de rey y lo celebraron con un asado.